Buenas tardes. En primer lugar, gracias, Siria. En segundo lugar, muchas gracias a la Academia Joven de España y en particular a la profesora Estrella Díaz por brindarnos la oportunidad de poder estar hoy aquí y bueno, pues realizar esta pequeña entrevista. La idea es que es una sesión muy dinámica, ¿vale? Tenemos poco tiempo, hemos preparado unas 4 o 5 preguntas que os iremos haciendo. Cada pregunta os la haremos a 2 de vosotros, ¿vale? Y los otros 2 que no contestéis en esta pregunta podéis intervenir cuando queráis y realizar vuestras aportaciones. La primera pregunta va dirigida un poco a la idea de los comienzos de la investigación. Yo ya he escuchado varias veces que empezar en el mundo de la investigación es un poco como una vocación religiosa, es decir, hay un clic por ahí que hace la mente y buscas pues algo distinto y te embarcas en este mundo. Por eso me gustaría preguntaros, en particular en este caso a Coral y a Borja, ¿por qué os decidisteis iniciaros en vuestro campo de investigación y sobre todo si hubo alguna persona o algún referente que os hizo llegar a comenzar con esta idea? Hola, muchas gracias por la pregunta. La verdad que no creo que en mi caso tiene una respuesta fácil. Yo tuve la suerte de que mi padre, por ejemplo, hizo la tesis doctoral mientras yo estaba haciendo el bachillerato en un campo completamente diferente, que era el leasing inmobiliario, y yo escuchaba siempre hablar de la maldita tesis, y ahí ya un poco empecé a entender qué era eso de la investigación. Entonces eso ya a mí ya me despertó un poco de curiosidad, que durante la licenciatura ya empecé un poco a interesarme, pero no encontraba el sitio o la forma, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba muy quemado y decepcionado con la carrera, tanto es que decidí terminarla un año antes, y en ese proceso, cuando ya me estaba yendo y digo voy a hacer oposiciones y me quito del medio, me dio clase Fran Ortega y Jonathan Ruiz, que son 2 investigadores que acaban de llegar a la Universidad de Granada. Tuvieron 2 semanas cada uno y con esas 2 semanas yo ya decidí, dije, ostras, esto es diferente y quiero trabajar con ellos. Entonces intenté trabajar con Jonathan, me rechazó 3 veces o 4 y bueno, y parte de la persistencia a partir de ahí comencé. Genial, muchas gracias, Borja. Es verdad que has dejado una clave, que efectivamente es la persistencia. Sí. En mi caso llevo poco tiempo en esto, pero he visto que la perseverancia y el insistir y el aunar fuerzas es clave precisamente para conseguir progresar en la carrera. Me gustaría conocer tu opinión, Coral, sobre este tema. Bueno, yo en mi caso, es que yo creo que los comienzos son raros para todo el mundo. Yo no fui una buena estudiante en el instituto. Y creo que cuando llegué a la carrera, que tampoco elegí yo, porque la eligieron mis padres por mí, porque no sabía qué estudiar, que también va un mensaje para aquellos que no saben qué hacer, no importa, en algún momento el camino se despeja. Empecé a estudiar y empezó a gustarme. Claro, fui tardía, entonces lo cogí con ganas. Y yo siempre me había visto como una persona que iba a estar en la empresa y me veía yo, pero de verdad, muy en una multinacional, viajando por el mundo, haciendo... Y de pronto, cuando me puse a estudiar y me empezó a gustar esto de estudiar, me picó el gusanillo de la investigación y decidí que quería seguir aprendiendo, indagando, descubriendo, porque es verdad que la investigación engancha en el momento en que eres capaz de empezar a ver cosas y de empezar a relacionar unas cosas que has leído con otras y a tener ideas y a ver si sirven. Y luego además tuve la suerte de que tuve que empezar mi tesis doctoral en un campo que no era el mío, porque aquí no estaba todavía implantada la Ingeniería Superior en Informática. Me tuve que ir a Sevilla a hacerla y de vuelta empecé en otro área y justo se implantó la superior en Ciudad Real. Y vino un profesor que se llama Mario Piatini, que si no sabéis quién es, pues os invito a que lo busquéis en Internet. Es alguien de bastante relevancia que quiso venirse a Ciudad Real y quería formar grupo y tuve la suerte de hablar con él y me acogió en sus brazos y ahí lanzamos el grupo Alarcos, lo lanzó él, yo entré a trabajar con él por suerte y yo creo que desde ahí ya jamás se me ha ocurrido pensar en otra cosa que no sea ligado a la investigación y al descubrir. Genial, muchas gracias, Coral. Marc, ¿os gustaría hacer alguna apreciación al respecto sobre vuestros inicios? Sí, de hecho, en mi caso es peculiar porque yo de pequeño creo que decía que quería ser inventor, ¿no? O sea, me había hecho mucha curiosidad esto, construir cosas que no se podían construir, ¿no? Una orientación así más tecnológica.
Y bueno, y esto que yo estaba en el instituto no tenía muy claro qué haría. Sí me gustaban mucho las cosas experimentales, las matemáticas y así. Y creo que rellené, bueno, está la admisión a la universidad casi, bueno, puse química, física, medicina, una cosa detrás de la otra sin saber muy bien. Puse química primero porque me parecía que era una cosa más entre medio, ¿no? Y después sí, después durante la carrera sí que me di cuenta que realmente me gustaba mucho lo que es usar, no sé, las cosas moleculares para construir cosas, y realmente vi que me motivaba mucho el paradigma de la vida, ¿no? Porque esta arquitectura tan especial, ¿no? Este tipo de materia tan diferente, ¿no? Con estas propiedades de perpetuarse, de tener estos diseños moleculares tan sofisticados. Pero sí que seguía teniendo este interés más en el método, en la técnica, más que quizá lo que es el conocimiento clásico, ¿no? Y durante la tesis sí que ya se acabó de revelar todo, ¿no? Porque siempre mi jefe de tesis me bromeaba que yo hacía la presentación de lo que había hecho y dedicaba, no sé, todas las slides a los métodos y una slide final al resultado, ¿no? Y claro, clarísimamente yo iba para desarrollo de tecnología, después sí que fui a hacer el postdoc a un lab totalmente de desarrollo de tecnología, y la verdad es un campo que me motiva muchísimo, esto de combinar, pues bueno, las piezas de la vida para los, no sé, los grandes retos que podemos afrontar a nivel social, que podemos hablar más adelante. Muchas gracias. ¿En tu caso, Mar? Bien, pues yo en mi caso, como ha comentado cuando se ha presentado Iria, he trabajado en el ámbito profesional durante 14 años, vinculado pues especialmente a un sector, que es el sector de calzado, pero curiosamente mi tesis doctoral no tiene nada que ver con el calzado. Pero sí que fue el punto de partida, porque hice una decisión, podemos decir, secuencial, ¿no? Tenía en todo momento pues ganas de poder investigar y sobre todo investigar desde un punto de vista muy aplicado. Entonces, el mundo del calzado estaba muy vinculado con todo el tema del made in, ¿no? De donde se producen esos productos. Eso me condujo a mi gran interés que siempre he tenido por el poder de la marca país, por el country of origin, y a partir de ahí, en ese interés de hacerlo lo más aplicado posible, decidí hacer un cambio de sector, pero vinculado en este caso a mi tierra, ¿no? A Castilla-La Mancha, que es zona vinícola por excelencia, y a partir de ahí pues me uní al ámbito de la enología, pero sobre todo desde una perspectiva turística, porque mi tesis se centra en el ámbito del turismo enológico. Entonces fue esa decisión secuencial la que me condujo a introducirme en el ámbito de la investigación en este apasionante mundo sobre el que he venido trabajando durante todos los años. Y otra puntualización que me gustaría pues transmitiros, porque a mí me sirvió mucho sobre todo para el punto de partida, quizás tuve un poco miedo al principio a enfrentarte al folio en blanco, ¿no? Es decir, cómo te enfrentas a esa tesis doctoral y cómo empiezas, ¿no? Porque no es nada fácil. A mí me ayudó muchísimo pues asistir a jornadas. En concreto recuerdo una jornada en la Universidad de Zaragoza que estaba vinculada con el ámbito del turismo gastronómico. Entonces me ayudó mucho para reflexionar, para pensar. Creo que también salir de tu día a día, de tu entorno habitual, y de ahí yo creo que pues, la gran importancia que tienen todas las estancias de investigación, predoctoral sobre todo en este caso, me permitió abrir esa mente para empezar a introducirme en un nuevo mundo que era desconocido para mí, pero que según lo fui descubriendo me di cuenta de cómo me apasionaba, ¿no? Es el descubrir la investigación y aprender día a día en ese sentido. Así que esas son un poco las dos ideas que os lanzo. Genial, muchas gracias, Mar. Nos has dado una de las claves de la siguiente pregunta. La siguiente pregunta iba en relación con esos momentos de desánimo, de bloqueo en la investigación, esa página en blanco, como comentaba Mar. Para estudiantes, para jóvenes investigadores que aún nos encontramos en la carrera de la tesis doctoral, sí que nos es interesante conocer cómo os habéis enfrentado a esas situaciones en los primeros años y cómo las habéis tratado de resolver de la manera más autónoma y más eficiente posible. Si os parece, pues podéis empezar Marc y Mar, y luego comentáis también Borja y Coral. Sí, yo creo que sí hay momentos de todo, y además, al menos en biología, el 90% de los experimentos nunca funcionan. O sea, una dosis de perseverancia y de confianza en lo que uno hace es totalmente imprescindible. Y después también, por otro lado,
al menos en nuestro campo de ciencia experimental, o sea, no hay Mark Zuckerbergs que tienen un Facebook que vale $1 billón a los 20 y muy pocos años. Normalmente es una formación bastante larga, o sea, que es una carrera que dura bastante tiempo, y normalmente los proyectos, y especialmente si trabajas en terapia, pues son a décadas vista, ¿no? A veces, quizá ahora un poco menos, pero bueno, pero a muchos años vista. Y claro, hay momentos de todo. Y también hay otra cosa que, sobre todo trabajando en ciencia al límite, ¿no? En disrupción tecnológica, claro, siempre estás en la frontera del conocimiento, ¿no? Y aparece mucha gente que dice esto no va a funcionar, esto no sé, nosotros nos hemos encontrado varias veces, ¿no? En puntos que queríamos hacer una cosa, que incluso había papers publicados, esto no funciona, esto no se puede hacer. Y claro, aquí hay que a veces tener confianza en uno mismo y tirar para adelante si uno confía y las bases son sólidas. O sea, yo creo que, no sé, visión y por descontado perseverancia, yo creo que son dos cosas, bueno, y ilusión obviamente, ¿no? Porque se necesita energía para todo esto. Eso es, coincido mucho con tus pensamientos. En tu caso, Coral, ¿nos podrías comentar cuál es tu intención? Yo creo que, creo que esto va mucho por campos, dependiendo de qué tipo de cosas investigas y con quién. Yo, en mi caso, creo que lo que más me ha gustado y más me ha empujado y más me ha impedido estar en zonas bajas de ánimo ha sido el trabajo en equipo. En mi área se trabaja mucho en equipo, mucha gente pensando junta, y cuando tú estás de bajón que dices, Dios mío, he quemado todas mis neuronas, no valgo para nada, hay uno al lado que te da así un codazo y dices, mira, ¿qué tal por aquí? Y entonces otra vez. Y yo, para mí, el equipo es algo que valoro sobremanera, valoraba cuando era doctoranda, valoro ahora como persona que ya está dirigiendo a otros, y creo que es lo mejor, conseguir que haya equipo, porque eso, cuando uno no puede, puede el otro, y es de lo que se trata, creo. Sin duda, creo que hoy en día vivimos en una sociedad interconectada en la que trabajar en equipo nos hace mejores y a la vez es necesario. En tu caso, Borja, quería que me contases un poco. Sí, ¿podrías repetirme otra vez la pregunta? La pregunta era, ¿qué momentos han sido los más...? Eso es, sobre las dificultades en los primeros años de investigación, particularmente en la etapa de bloqueo, de miedo al fracaso incluso, y de miedo a la página en blanco, como comentaba Mar. Sí, yo creo que en sí, estoy un poco con Coral, y por nuestra área hemos trabajado mucho en equipo, y eso a mí claramente, personalmente, me ha ayudado a seguir adelante, porque en mi caso yo no tuve opción a optar a una beca predoctoral. Entonces, había un contrato solo que el grupo tenía, y tuve la suerte de que se me ofreció y, lo compaginábamos, que lo renovábamos cada 3 meses. Entonces, esa parte de inestabilidad económica, por un lado tiene sus partes malas porque te crea inseguridad. Por suerte, si te das cuenta de que si te gusta lo que haces, vas a poder seguir. También te hace, yo creo, avisparte un poco más en el proceso y intentar buscar alternativas para que no te pase más, porque en mi caso no tenía nota suficiente para pasar ese punto de corte de FPU, entonces básicamente el sistema me decía, no vales, ¿no? Y de hecho, en fases previas, cuando quería a lo mejor iniciar una tesis, lo primero que me preguntaban, ¿qué nota media tienes? Y dicen, no tienes nota para FPU, no quiero que trabaje en mi grupo. Entonces, esa parte es dura y creo que no deberíamos tenerla tan presente, porque a lo mejor realmente estamos perdiendo cierto tipo de talento que no está representado por esa nota y que pueden ser muy buenos investigadores, tecnólogos o lo que sea. Y esa yo creo que fue una de las partes más duras del comienzo, es hacer esa parte un poco más inestable en ese aspecto, y luego ya a partir de ahí ya tener resultados negativos en los experimentos casi era un lujo, porque era en plan, me pagan por hacer algo que me gusta. Entonces, para mí esa parte fue la menos frustrante en ese aspecto. Sí, también coincido contigo. Hoy en día, además, continuamente está cambiando un poco la normativa, los contratos predoctorales, y nos encontramos con casos con gente que es súper valiosa, muy talentosa, y que quizá se queda fuera precisamente pues por no cumplir con un criterio específico que a lo mejor no dependía de únicamente la nota que obtenía en el grado. Y bueno, en tu caso, Mar, sí que nos has comentado
brevemente un poco ese miedo a la página en blanco, pero sí me gustaría conocer tu opinión, si quieres añadir algo más al respecto. Sí, claro que sí. Pues me gustaría añadiros dos ideas más o dos cuestiones que a mí pues personalmente me han ayudado. La primera es, sobre todo ahora que os estáis enfrentando, ¿no?, a la tesis doctoral, se ve como un objetivo a largo plazo, un macroobjetivo. Entonces, el desglose de ese macroobjetivo en pequeños objetivos, en pequeñas metas secuenciales, es muy, bajo mi punto de vista, es muy positivo porque te van dando la satisfacción de que poco a poco vas consiguiendo hitos. Es cierto que según esté planificada la tesis doctoral, si está planificada bajo una estructura clásica o bajo la estructura de 3 artículos y demás, es diferente, ¿no? Pero en ambos casos el poder trabajar bajo una planificación y, como decía, esas metas secuenciales, bajo mi punto de vista, pues es muy útil. Y la segunda parte está muy vinculada con lo que dicen mis compañeros, en especial Coral hacía referencia, ¿no?, a todo el tema de trabajo en equipo. El ámbito de la investigación está en la dedicación, que si nos encerramos solos, pues no va a ser todo lo fructífera que debería, con lo cual ese trabajo en equipo y en especial con los propios colaboradores y sobre todo en la etapa en la que se está realizando la tesis doctoral es fundamental estar en contacto con gente que esté en tu misma situación. Entonces yo creo que, y me gustaría poner en valor pues foros como el que ha propuesto la Academia Joven y en particular gracias a la profesora Estrella Díaz por traerlo aquí a la tierra, a Ciudad Real, pues creo que todo este tipo de foros son muy interesantes para vosotros porque estáis en las mismas circunstancias, o asistir a los congresos. Estábamos en el último congreso precisamente de AEMARC en septiembre y se veía precisamente cómo se agrupan, ¿no? Nos agrupamos, ¿no?, los más seniors, los más juniors, pero esa retroalimentación tanto online como en este caso in situ es tremendamente de ayuda para todos vosotros, para ese estado de ánimo, para que fluyan las ideas. Para todas estas cuestiones. Y también pues nos tenemos que acordar de nuestros directores, ¿no?, que siempre son nuestro gran apoyo, nuestro gran pilar, sobre todo cuando estamos muy despistados en tema de trabajo de campo, recopilación de datos. Teníamos una planificación y de repente no podemos conseguir, se nos complica acceder a esa muestra objeto de estudio, como es sobre todo en ámbitos como el nuestro del tema social, ¿no? Entonces, bueno, pues esa experiencia, ¿no?, acudir a los seniors que siempre nos van a dar buenos consejos en ese sentido. Sin duda. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. A continuación doy la palabra a mi compañero Sergio para que continuemos con la entrevista. Gracias. Muy bien, gracias, Guillermo. Os voy a pedir, por favor, que os acerquéis al micro, porque si no, no se oye del todo bien. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, tanto los que estáis en ese lado como en este. Y, en primer lugar, dar las gracias a la Academia Joven, ¿no?, por esta oportunidad, y a Estrella en especial, que la tengo enfrente del despacho. Ha sido un poco fácil para ti también. Y, en especial, me he llevado una doble sorpresa, porque, bueno, una doble sorpresa o alegría, ¿no?, por ver el excelente currículum de los miembros de la mesa, ¿no?, tanto de Borja, ¿no?, de la Universidad de Granada, como de Mar, ¿no?, pero también alegría por ver que en la casa también hay buenos currículos, ¿no?, en la universidad, con Coral y con Mar, que no nos conocía, pero vamos, que estoy muy contento de ver que también en nuestra universidad pues hay talento como el de la propia Estrella, ¿no? Entonces, siguiendo un poco a mi compañero, ¿no?, a José Guillermo, el sentido de mi pregunta va a ir un poco, y a lo mejor os hago hacer una actividad un poco que no es muy generosa, no es muy humilde, pero me gustaría que me plantearais algún punto o algún logro vuestro que hayáis dicho a lo largo de vuestra carrera investigadora, ¿no? Este ha sido un gran logro, este ha sido un momento importante para mí, ¿no?, para mi investigación, que me va a permitir, ¿no?, a futuro pues hacer cosas pues mejores, ¿no?, pero este punto va a ser clave, ¿no?, y he aportado algo en mi campo. Entonces, bueno, sentiros libres de intervenir. Si quieres comenzar tú, Mar, ya que has terminado, y dar paso a tus compañeros. Bueno, pues es una pregunta que tiene su complejidad, ¿no? Porque hablar de logro, efectivamente puedes hablarlo desde diferentes perspectivas, lo que te ha dado una mayor satisfacción o lo que has podido aportar más. Permitidme que yo en primer lugar diga
quizás lo que a mí más me ha aportado personalmente. Lo que más me ha aportado, y tiene un ámbito muy general, es el descubrir la pasión por la investigación, el aprendizaje y cómo poderlo poner en valor en mis propias clases, ¿no? Es decir, esa ansia de seguir aprendiendo, porque cada día aprendo para ponerlo en práctica, ¿no? Luego también, pues reflexionando un poco sobre este tema, en cuanto a tu principal logro, descubrimiento o satisfacción, pues me gustaría detenerme en una cuestión que creo que es fundamental, y es, como decía también al principio, me encanta todo lo tangible, ¿no? Entonces, me encanta ver cómo podemos aportar con nuestras investigaciones, pues al ámbito, en nuestro caso que somos de ADE, pues al ámbito empresarial y también al ámbito de instituciones. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, con el desarrollo de mi principal línea de investigación, el ámbito turístico, en concreto del turismo enológico, he trabajado bastante en esa aplicación desde un punto de vista práctico en dos vertientes. Por un lado, y también dando por todo lo que recibí, por el apoyo del trabajo de campo con todas las bodegas que colaboré en su desarrollo, les quise devolver un poquito de lo que me habían dado. Y en ese sentido, pues llevé a cabo también una adaptación muy práctica de todo el ámbito que había investigado durante todo el tiempo dedicado al desarrollo de la tesis doctoral y posteriormente a la tesis, y bueno, pues todos esos conocimientos transmitiéndoselos desde un punto de vista muy tangible, y además he mantenido un trato un contacto con todas esas bodegas para poder retroalimentarnos y repito, para poner en práctica todo lo desarrollado durante el periodo de la tesis doctoral. Y por otro lado, más allá de esa vertiente empresarial en el ámbito de las bodegas, pues también devolviendo a mi región pues esa parte que también de confianza y de inversión me había dado para llevar a cabo el desarrollo de esta línea de investigación, y en ese sentido pues tuve la suerte de colaborar con el Instituto de Promoción Turística de Castilla-La Mancha, y desarrollando un trabajo ad hoc de turismo enológico también para las bodegas de mi región. Con lo cual, para mí es ese mayor logro, ver tangible que aportamos a la sociedad, y que es una forma también de devolverle la inversión que ha hecho a lo largo de todos estos años en nuestra formación y en nuestra investigación. Gracias, Mar. Creo que has señalado algo bastante importante, ¿no? Que es la tangibilidad de esos éxitos, porque me da cierta impresión, ¿no? Sobre todo cuando empecé con los famosos TFG, ¿no? El TFM, que el prestigio de la investigación estaba en el número de citas, ¿no? Pero también está en la tangibilidad de esos proyectos, ¿no? Y en ese caso, tú por tu parte pues has dicho que el elemento cualitativo de este logro es el haber aportado a tu región también, ¿no? Y creo que eso forma parte de ese logro y ese momento que acabo de observar que fue importante para ti, ¿no? Entonces, pues la misma pregunta en el mismo sentido se lo voy a trasladar a Marc. ¿Cómo fue ese momento, ¿no? O ese descubrimiento, ¿no? Como lo quieras tú orientar. Sí, es verdad, es una pregunta que es interesante, pero sí que es verdad que no es fácil de responderla. Yo la verdad, sí que una cosa que me siento satisfecho es, no sé, yo realmente el sistema en que trabajamos realmente me motiva mucho, trabajar con la vida, o sea, con las tecnologías de lectura, de escritura, para afrontar sobre todo retos terapéuticos en nuestro caso. Y además le veo un futuro que es muy prometedor por el hecho que creo que vamos a tener una gran sinergia con la inteligencia artificial, ¿no? Esto que hablaba Carlos esta mañana, tan interesante, los Large Language Models. Yo creo que esto nos van a aumentar muchísimo en biología, por igual que hay ChatGPTs que hablan humano, también hay que hablan proteína y el código genético. Y bueno, y creo que va a venir tiempos interesantes. ¿Qué cosas destacaría de mi carrera? A ver, esto es un poco raro porque esto que decía antes, es como un poco quién te quieres más, a tu hijo pequeño, al mediano o el mayor, ¿no? Pero sí que voy a hacer un par de reflexiones. Yo he trabajado bastante tiempo en xenotransplante, aunque hace tiempo que no trabajo, desde que volví a España he dejado un poquito de lado esta rama, pero sí que sigo sintiendo mucha ilusión y sigo siguiendo muchísimo al campo, porque bueno, durante unos años sí que hicimos, creo, de los animales más sofisticados que
creo, de cualquier tipo de aplicación biotecnológica. Y pasar de ser, bueno, Luis lo ha explicado un poco esta mañana, ¿no? Pasar de ser esta cosa que era la ciencia del mañana, que nunca llegaría a ver que ha habido ya pacientes tratados, pacientes, casos muy excepcionales, pero ya hecho el salto a los primeros humanos, digamos, del xenotrasplante moderno, es algo que llena de mucha ilusión, la verdad. Y después, quizá también diré una cosa que quizá en otro momento, un poco más para atrás, no habría dicho. Nosotros hemos tenido siempre mucho interés, no solo en escribir genes a células humanas, sino a células de bacterias, de las bacterias que viven nosotros. Y hemos trabajado desde hace, yo creo, más de 10 años ahora, con una bacteria que se llama Cutibacterium agnes, que era muy poco popular, yo creo, hace unos años. Y bueno, y aquí esto que comentaba antes, ¿no? Que a veces no siempre hay que escuchar según qué críticas. Y bueno, y este sistema yo creo que se ha solidificado muchísimo. Hemos podido hacer varias fases clínicas con la empresa Biomedic, y ahora incluso lo usamos como un chasis de biología sintética que esperamos que nos pueda proporcionar una herramienta muy importante. Sí, quizá destacaría estas dos cosas, aunque probablemente otro día destacaría otra cosa. Pero... Era un momento, ¿no? Yo creo que me quedo un poco en eso, en que destacas como algo que a lo mejor hace un año, hace 2 o hace 20 años no era posible, pero ahora con el desarrollo de la investigación y transferencia muy importante, como comentaba Mar, la transferencia al sector real. Sí, además, yo esto es una cosa que siempre decía a mi jefe, de hecho mi jefe de antes, que Luis lo ha citado, decía a veces, o sea, cuando tú haces trabajo, digamos esto, ciencia de extremos, ¿no? Ciencia puntera, a veces es que claro, es muy difícil ver el horizonte, pero esto va a ser un aprendizaje importante que al igual de aquí 5 años eso se transforma en una realidad. No sé, esto de los mamuts, otra vez el ejemplo de Luis, ¿no? Estos mamuts quizá inquieta a mucha gente y dice, esto no va a pasar. Pero es que lo mismo lo decía este señor cuando pensó en hacer emulsiones para hacer de secuenciación, digamos, en paralelo, y ahora todo el mundo lo usa, ¿no? O sea que sí, yo creo que es un balance, sí. ¿No? Sí, recopilando un poco lo que comentaba Mar, pero desde esta perspectiva, cómo esos pequeños pasos micro, ¿no? Lo entendemos más en economía así, micro, tienen ese impacto macro, ¿no? Es decir, los pequeños pasos al final nos llevan a más, ¿vale? Muchas gracias. Y una segunda pregunta, para no alargar mi intervención mucho. Tradicionalmente se ha venido hablando, vete al extranjero, estudia inglés, busca colaboración, ¿no? Pero desde vuestra perspectiva, y en primer lugar empezaré por Coral, ya que han mencionado un perfil pues, que tiene bastante prestigio internacional, ¿no? El de Mario Piatini, ¿no? Y esa es la fundamentación de esa colaboración internacional. ¿Qué oportunidades tienen las personas pues, que estamos en proyectos de doctorado, de investigación o de inicios tempranos de la investigación en el exterior, y cómo pueden hacer esa búsqueda de oportunidades en el exterior de forma más eficiente, ¿no? De forma exitosa? A ver, yo en el tema, la internacionalización creo que es básica, pero no solo la internacionalización, la nacionalización también. O sea, lo que es importante para mí es poder trabajar con todos los grupos que uno pueda, e intercambiar y hacer colaboraciones puntuales, más prolongadas en el tiempo, lo que sea, porque eso te da o sea, es que te amplía muchísimo la capacidad de análisis, de ver formas de trabajar, de ver otras aproximaciones a lo mismo que tú haces, que al final lo que te están haciendo es darte más conocimiento. El irte al extranjero, digamos que lo que tiene es el enfrentarte también a otro reto personal, que es estar lejos, usar otro idioma, enfrentarte a otra cultura, que eso digamos que es aún un puntito más de dificultad, digámoslo así, pero yo creo que al final no es una dificultad, uno al final está fuera y te sientes como orgulloso de poder estar fuera, de ver que, bueno, que al final estás ahí y no desentonas y que estás aprendiendo, que al final es de lo que se trata, y aprendes otras formas de trabajar. Yo en las estancias que hice en su momento, lo que más me gustaba era eso, la cantidad de cosas que podía aprender de los demás. Ahora, la forma de escoger el sitio, para mí tienen que ser estancias que sirvan para algo. Por lo tanto, tienes que ir con gente que haga algo parecido a lo tuyo. Con tu referente, con tu ídolo. Claro, básicamente, si puede ser, sí. Y eso es directamente, le envías tú un correo. Y si no, como decía antes Mar, pues tira de los senior que tengan contactos, que siempre hay, y que entren por la puerta de atrás también. Entonces, si tú vas por aquí diciendo, quiero, y tienes a alguien que además te presenta, pues fenomenal. Que no te puedes ir con el top o con tu héroe,
Bueno, da igual, vete con cualquier otro que esté investigando y que tenga marcha. Y eso también te va a enseñar mucho. Y ya está, porque para que uno sea esté en el top y sea un crack, antes ha tenido toda una trayectoria detrás. Pues vete con otro que no esté tan arriba, pero que esté en esa trayectoria. Tenga contacto. Claro, y seguramente tenga más energía o tenga más perspectiva, o no más perspectiva, pero más energía, yo Hacer creo. esa red, ¿no? Hacer un poco de red de... Eso es, sí. Lo que comentaba, no sé quién lo comentaba, de salir, ¿no? Ir a congresos, conocer quién es tu ámbito, Eso. Enfrentarte un poco a tus miedos. A tus miedos y a lo mejor en esos grupos no solo juntarte con los juniors, ¿no? Juntarte también con los seniors, lo que pasa es que eso da un poco miedo, porque dices, a ver qué disparate voy a decir, ¿no? Bueno, pero generalmente, yo creo que por eso hemos pasado todos, ¿eh? Pero eso llega hasta un momento en que por fin te decides y ves que a lo mejor, aunque hayas dicho una tontería, te mira así como tal y dice, no, mira, esto igual no es un poquito así, ¿eh? Pero te ayuda. Generalmente esa gente que está ahí suelen ser, bueno, al menos es mi experiencia, de todo habrá, ¿no? Pero no hay que tener vergüenza. ¿Qué puede pasar? ¿Que metas la pata? Pues ya está, hasta ahí has llegado. Fin del problema. Así es. Y bueno, por tu parte, Borja, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué consejos nos puedes dar de cuando has tenido la oportunidad, ¿no? de salir a lo largo de tu trayectoria? Yo creo que es vital salir y cuanto antes se salga la fase predoctoral mejor. Mi experiencia ha sido muy buena en el extranjero. No conocía el grupo con el que iba, era un poco los papers que leía de una Mariette Bund, que fue una chica que era de postdoc en aquel momento, estaba en un laboratorio que se estaba mudando a otro y allí la verdad que encajé muy bien en la fase pre-doc cuando hice, había un ambiente espectacular, eso sí, me sentía el más tonto del laboratorio y no pasa nada. ¿Dónde fue? En Leiden, en Países Bajos. Y cambiaba totalmente el background, bajaba un poco lo que era biología molecular y yo no tenía formación, entonces para mí era apasionante y a la misma vez lo único que hacía era estar callado y aprender todo lo que podía. Y me equivocaba muchísimo y no pasa nada. Lo aprendiste, ¿no? Sí. Y también creo que es importante por el hecho de que al fin y al cabo, al menos esa es la sensación que tengo con la mayoría de españoles que se han ido, al final estamos representando a España fuera y fuera se nos ve, mis percepciones, bastante bien porque creo que somos bastante trabajadores, somos creativos, estamos acostumbrados a hacer maravillas con poco dinero, con poca financiación, por lo tanto cuando tienes más financiación somos innovadores y entonces puedes encontrar más recursos y creo que al final la responsabilidad que tenemos es que si volvemos a España, que a la mayoría de casos parece ser que cada vez más opciones para volver, estamos importando mucho conocimiento, muchas formas diferentes de hacer ciencia bien, que a la larga nos va a servir un poco para cambiar el sistema de la universidad a las que estamos y una posible forma de modernizarla. Que allá hablábamos un poco también con Pedro de cuáles son las trabas que hay, qué se puede hacer para realmente cambiar y creo que se puede cambiar desde dentro y importando lo que aprendemos fuera, que yo creo que es mucho y con la capacidad que tenemos los españoles de irnos fuera y si somos capaces de volver en buenas condiciones, yo creo que realmente se puede hacer un cambio en unos 20 años, 30 años. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y ese papel, ¿no?, de la internacionalización, de salir, de enriquecernos del exterior y de intentar volver, ¿no?, para aportar a nuestra sociedad lo que esta sociedad ha apostado por nosotros, ¿no?, para ponernos... Piensa que al final nosotros nos formamos la mayoría con dinero público. Sí, eso. Entonces, por ejemplo, en Países Bajos ellos tienen a la hora de contratarte laboralmente, te pagan un extra si tú vas con un doctorado de España porque entienden que no te han formado a ti y se quieren diferenciar de otros países en Europa para que tú vengas. Entonces, ya también entra un poco a decir, llega un momento que dices, quiero devolver lo que me ha dado al final la educación pública. Y yo, que soy de la educación pública de todo, yo creo, que quizá como la mayoría de los que estamos aquí, creo que es un momento de responsabilidad de intentar aportar tu granito de arena a que las cosas mejoren. Como mínimo, ¿no? Como mínimo. Hacer esa aportación. Yo también tengo, por ejemplo, yo tengo un contrato predoctoral, ¿no? Y me gusta además el título del contrato porque dice retención y retorno del talento, no el retorno del talento. Es decir, que vuelva lo bueno que se me ha ido por las circunstancias que sea, ¿no? O porque se ha querido internacionalizar, pero que vuelva a dar lo mejor. Pues nada, le dejo lo más difícil a mi compañero porque habéis dicho ya cosas muy importantes y creo que está todo en sus manos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Tienes la palabra ahora
el tercer entrevistador, Víctor, que va a hacer las 2 preguntas finales y luego procederemos al cierre. Pues bueno, muchas gracias. Creo que ya aquí la gente está un poco cansada de esta intensa jornada. Hemos hablado de muchas cosas, hemos tratado muchos temas, incluso en esta mesa redonda hemos ido un poco destripando la carrera investigadora, así que yo creo que ya es hora de intentar cerrar estas conclusiones. Y bueno, esta pregunta final que os quiero hacer es más que nada, bueno, para responder a esta pregunta tenemos que definir lo que es el éxito en la carrera investigadora, pero os voy a lanzar la pregunta y lo podéis definir vosotros sobre la marcha. ¿Cuál consideráis que es la clave para tener éxito en investigación, sea lo que sea el éxito? ¿Y qué consejo daríais también a la gente que está empezando o que quiere empezar? Eso creo que ya depende de vosotros, así que si quieres empezar, Mar, pues adelante. Empiezo yo. Y me vais a permitir que haga una doble distinción, porque en primer lugar quiero trasladar ese éxito de cara a la realización de la tesis doctoral y por otro lado desde una perspectiva más general, ¿no? Desde el punto de vista de realización de tesis doctoral, me gustaría daros varios consejos, aunque veo que estáis totalmente enfocados y con una gran experiencia, pero bueno, espero que alguno de ellos al menos pues os pueda servir en ese momento en el que os encontráis de vuestra investigación. Los consejos los voy a desglosar en un sándwich. Parte inferior, como los cimientos, el interior, el contenido, y la parte superior y lo que envuelve el sándwich. En la parte inferior, en una tesis doctoral, yo creo que es fundamental, y lo podemos trasladar también a investigaciones posteriores, pero sobre todo en la tesis, una muy buena planificación, una muy buena optimización del tiempo, sobre todo si también os estáis dedicando al ámbito docente y si también estáis gestionando, ¿no?, esos 3 grandes pilares. Tener muy claros los objetivos y marcar, como os decía también al principio, todo el tema de los mini objetivos que forman parte de esa planificación del tiempo. Y estrategia también, ¿eh? A lo mejor son mensajes muy empresariales, pero veo que sois más o menos de disciplinas afines. También es fundamental todo el tema de planificar de cara a las publicaciones, ¿no? Es decir, de tener pues más o menos todo visualizado. Eso en cuanto a la parte de cimientos, ¿no? En cuanto al contenido, ¿no?, pues la importancia de la tesis, que os voy a contar, la importancia de la metodología puntera, la importancia de identificar muy bien los huecos de la investigación para aportar valor, para aportar ideas creativas, novedosas, es decir, todo lo que tiene que ver con el trabajo de la investigación como tal. Rigurosidad, por supuesto, fundamental. Después, en la parte superior del sándwich, yo aquí os resaltaría también la parte personal. Hemos hablado de cuando tienes un bajón y demás. Creo que 2 cuestiones muy importantes: afrontar desde un punto de vista positivo, tener siempre una actitud positiva, y también aceptar bien las críticas constructivas en todos los diferentes foros en los que pues vais asistiendo, ¿no? Todo tipo de jornada, todo tipo de feedback, siempre yo creo que un investigador lo tiene que recibir como algo positivo, porque realmente lo es. Y luego está la parte de envolver esa tesis doctoral. El packaging, como decimos en marketing, aquí pues trabajar muy bien todo lo que tiene que ver la parte de formato, la parte de presentación, ese gran día, ¿no?, cuando ya os quitáis permitidme que utilice esa denominación, pero como ese ladrillo, ¿no?, que al final va arrastrando, que ya tienes muchas ganas de terminarlo, de concluirlo, y llega el gran día y no tienes que ir cansado por todo lo trabajado, sino todo lo contrario, hacer una muy buena venta de ese gran producto. Y en ese envoltorio, pues también aquí tengo que hacer referencia a la profesora Estrella Díaz, que como experta en marketing, la verdad que hizo una presentación excepcional, tanto del formato de su tesis como de la presentación que nos hizo ese día del año 2012, que todos recordamos. Y con carácter general, y ya voy terminando, perdonad si me he alargado, creo que ya han salido muchos mensajes, pero la constancia es fundamental, ser constante en este camino, porque es un camino largo, y nunca coger vías rápidas, ¿no? Esas revistas de investigación que sabemos que hay tanta polémica, pero nunca hay que coger las vías rápidas, sino que hay que trabajar con constancia y con rigurosidad en todo ese camino. Otro consejo, creo que también es importante, el tema de las líneas de investigación.
cierta especialización creo que es positiva porque también te permite conocer y especializarte y conocer muy bien en qué revistas funcionan dentro de tu ámbito y demás. No frustrarse ante los rechazos, porque al final cada paper tiene encuentra su revista, aunque sea duro. Y como os decía al principio, si también os estáis dedicando al mundo docente, no sé si solo sois investigadores o si realmente vais a ser profesores universitarios, pues equilibrar muy bien y optimizar y decidir muy bien cómo dedico cada parte para sacar todo adelante, y porque finalmente se retroalimenta, es decir, ese aprendizaje, esa investigación va a volcar en una mejor docencia, claro que sí. Así que... Pues muchas gracias por estos consejos muy útiles, sobre todo de cara a optimizar, ¿no? El tiempo es lo importante. ¿Qué piensas tú sobre esto, Marc? Si quieres continuar. Sí, de hecho quería hacer un apunte antes. Antes habéis comentado el tema de atracción de talento, o sea, retener talento o hacer volver talento. Incluso yo creo que tendríamos que ser más ambiciosos. O sea, hoy hemos visto la charla, creo que era de Mario, ¿no? Que explicaba que somos la cuarta destinación, que a la gente le encanta venir aquí por la comida, por la oferta cultural, porque hay, bueno, muchísimos sitios para ver, pero a la gente también le gusta mucho vivir aquí. Nosotros en nuestro edificio del PRB hay un 30% de extranjeros. O sea, realmente yo creo que también debemos explotar este potencial, no solo de retener y hacer volver nuestro talento, sino que hay mucha gente que también quiere venir a vivir aquí y desarrollar su carrera profesional. Y después, a nivel de esta pregunta más concreta, a mí una reflexión que me ha quedado siempre: había un profesor en el Wyss Institute que estuve trabajando un tiempo en Boston, que es de hecho el fundador de Illumina, David Waltz, que siempre definía su manera de ver la ciencia, ¿no? Diferenciada. A veces le enfadaba un poco que los científicos les cuantificaran con outputs, que él decía, ¿no? ¿Cuántos papers tienes? ¿Cuántas patentes tienes? ¿Cuánta gente hay en tu grupo? Y decía, no, a mí me gustan los outcomes, ¿no? ¿Cuánta gente lee mis papers? A cuántas empresas licencio mis tecnologías y cuántos estudiantes educo o formo que van a ser fantásticos estudiantes, o sea, fantásticos científicos en el futuro. O sea, yo creo que esto es una cosa también que es importante tenerlo en mente. Obviamente la ciencia, por ser ciencia, es fantástica y es muy importante explorar cosas a veces sin el condicionamiento del impacto, pero yo creo que también es bueno tener esta visión, al menos para ciertas áreas. Y después, a nivel más de consejo, yo creo que estamos en un momento muy dulce para la ciencia en general, por descontado en las biociencias. Creo que la ciencia está saliendo del laboratorio para afrontar grandes retos de la humanidad. Hemos visto muchos hoy, no solo terapéuticos, sino de salud del planeta. Quizá hace varios años, si alguien me pidiera, quiero hacer el doctorado, yo diría, ¿realmente te gusta mucho? Si te gusta mucho, hazlo. Pero ahora yo creo que cada vez es también una opción profesional muy importante, no solo para ir a la academia, por descontado, sino por hacer funciones muy importantes en la sociedad, ya sea en la industria, ya sea en otras instituciones. O sea que... yo creo esto, recordar también que es un momento muy dulce para la ciencia, porque nos va a ayudar a mejorar mucho la salud de nosotros y del planeta. Sí, bueno, como todos sabemos, el logo de Sin Ciencia no es futuro. Quizás esto es una llamada a ello. ¿Cuál es tu opinión, Coral, sobre esto? Si quieres darnos una definición del éxito. Yo creo que ya han dicho mucho, pero yo creo que el éxito en cada momento de la vida es relativo a ese momento en el que estás. Yo le diría a la gente que está haciendo la tesis que te acepte un paper es un éxito, y que te salga bien un experimento es un éxito, y que te vayas a tu casa contento porque has conseguido un resultado es un éxito. Y todo lo demás, pues hay que esperar al siguiente éxito, y ya está. Pues luego vas avanzando en la investigación y vas teniendo responsabilidades o tal. ¿Quién me iba a decir a mí que mi éxito ahora mismo es haber conseguido que la informática, que tan bien valorada está por la sociedad, ¿no? Que nos consideramos informáticos, ya sabéis, gente con el pelo sucio, camisetas negras y en un sótano, y que hablamos cosas que no son entendibles? Pues para mí el éxito ha sido conseguir hacer mucha divulgación a todos los niveles y ver la cara de felicidad que pone la gente cuando le dicen que va a una charla informática y la entienden. Pues eso para mí es ahora el éxito. Bueno, eso y tener a mi grupo sacándolo adelante. Entonces, quiero decir, el éxito es, cada uno se tiene que poner donde tiene su éxito y tiene que ser de diferente granularidad. Tú no puedes decir, yo no soy doctorando y no voy a tener éxito hasta que no tenga 5 JCRs de Q1 y alguien me escriba para darme la enhorabuena. No, eso no es realista. Cada momento tiene su medida de éxito y en eso es en lo que hay que centrarse en cada momento. Hay que tener los pies en el suelo y ser realista. Y ya está, y si te das contra una pared, insisto, no importa.
Te rebotas y para el otro lado. Y ya está. Ya buscas la siguiente puerta. Pues sí, muchas gracias. El éxito, como he mencionado al principio, creo que es relativo y cada uno lo define de una manera. Así que, bueno, ¿quieres cerrar esta pregunta, Borja? Sí, yo estaba escuchando y tan relativo creo que el éxito que yo no sé lo que es el éxito. O sea, estoy dándole vuelta, a mí me cuesta, quizás porque estoy muy incipiente en el proceso científico, no sabría definirte lo que es el éxito en la carrera. Dándole vuelta a la cabeza, escuchando aquí también a los compañeros, no sé si el éxito es, al menos desde mi punto de vista, ser feliz haciendo este trabajo. Y encontrar un equilibrio donde a mí, por ejemplo, me tocó vivir la pandemia en Países Bajos, no era consciente de cómo me estaba afectando, pero al final te afecta a tu salud mental en cierta forma y este trabajo te consume. O sea, en Holanda es que me cerraron los bares, los gimnasios, que no tenía otra cosa que hacer que era trabajar. Y encima invierno que se hace de noche a las 3 de la tarde. O sea, te sumerges en eso y cuando coges un poco de perspectiva dices, pues no era feliz, ¿no? Y creo que al final parte de llegar y al final el éxito académico creo que puede estar muy relacionado que esa persona durante todo el proceso ha sido bastante feliz y quizá también tiene un balance en su vida que le permite pues seguir disfrutando de su hobby, hacer otros planes, indagar. Y yo creo que también todo eso va de forma transversal con tener creatividad durante el proceso, ¿no? Intentar siempre, que es un poco lo que se habla en otros foros, que es intentar ser creativo, ¿no? Que era un poco la frase de Einstein que decía, ¿no? E intentar siempre pensar y decir, ostras, ¿qué es lo que no se ha hecho? ¿Qué es algo cómo puedo solucionar este problema que no sé ni cómo definir el problema, ¿no? Quizás para mí el éxito va un poco relacionado con eso, con intentar ser muy creativo y sobre todo disfrutar el proceso y creo que ser feliz, porque si no, o te quemas o no llega, o la salud mental entre los investigadores. Hay estudios que demuestran la salud mental entre doctorandos y postdoctorales, que yo creo que el postdoc de primera fase incipiente puede ser hasta más estresante que el predoc, porque si predoc tiene financiación tienes 4 años, puedes respirar, postdoc es un año. Entonces yo creo que eso tenemos que empezar a cuantificarlo también de una forma de que a lo mejor el éxito son otras cosas también. Sí, bueno, quizá no solo en la ciencia, en la vida, ser feliz es lo más importante, ¿no? Bueno, pues gracias por estas respuestas a esta pregunta. Y ahora no quedan más preguntas, pero me gustaría pues hacer una reflexión, intentar hacer un resumen, recopilar todo lo que hemos comentado aquí. Yo tengo apuntados varias palabras, varios términos que han aparecido: perseverancia, confianza, equipo, tangible, colaborar, salir. Incluso pues tener éxito y ser feliz. Lo que sí que me queda claro y la reflexión que me gustaría hacer a mí es que quizás tenemos en esta mesa gente de diferentes campos, muy multidisciplinar, interdisciplinar, como lo queréis ver. Hemos intentado dar respuestas a estas preguntas y hemos tenido muchas respuestas, con lo cual puede ser que no solo haya una única respuesta, un único camino. Es probable que haya diferentes vías, diferentes maneras de hacer las cosas y que lo más importante sea adaptarlo a cómo eres tú para intentar llegar a ser feliz, ¿no? Haciendo lo que nos gusta. Así que eso es lo que quería comentar yo para cerrar. Ahora os voy a pedir simplemente si queréis comentar una última frase. Empezamos por Borja, acabamos en Coral y si quieres tú, Iria, cierras la sesión. No, yo lo que pediría, me está encantando la sesión, estoy aquí calladita pero disfrutando un montón, es que esta última reflexión, si la podéis, os pongo un reto, a ver si la podéis hacer en modo titular, como si fuese una revista de divulgación científica, un titular. Pues mi titular sería disfrutar el proceso. El mío sería pasión por la investigación y luz siempre en cada paso que se lleva a cabo. Sí, yo creo que es un trabajo que es muy único, que realmente puedes pensar muy en grande y tiene aspectos súper únicos, ¿no? Esta libertad, conexiones internacionales y esta cosa tan fantástica de expandir el conocimiento, ¿no? Y realmente a veces nos olvidamos, ¿no? En el día a día, ¿no? Que realmente es un trabajo muy, muy especial.
Bueno, yo voy a decir un titular de 2 líneas. Una, a día de hoy, y ya ha llovido, creo que de los días más reconfortantes de mi carrera fue el día que leí la tesis doctoral. Al terminar, no al empezar, cuando salí. Todavía no me he olvidado de esa sensación y luego he pasado muchos otros hitos. Y 2, creo que es verdad que investigar es una maravilla, es que es muy bonito. Y si alguna vez no tienes ilusión y no te hacen ilusión cosas que te pasan, quizás es el momento de parar y o cambiar de campo o cambiar de trabajo. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a todos.